pizarra por acá y quise ver si podía usarla, pero no sé si hay un problema con la iluminación. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve este dibujo que voy a hacer? Si es que no se ve por la iluminación, lo hago con diapositiva, si no, lo hago con la pizarra que tengo. Sí se ve, aunque por ratos como que por la iluminación se distorsiona un poco la imagen, pero sí se logra apreciar mayormente. No sé si es que los demás compañeros tienen algún inconveniente. Por favor, podrían confirmar por el chat. Sí Si se es que ve. sí se ve poco, dice Raúl. Luis dice que Ya, sí. bueno, entonces, para que no tenga toda la exposición así, voy a hacer solamente este primer punto con el dibujo y ya lo demás con diapositiva. Ah, dale, me avisas. Creo que es lo mejor. Así que este primer punto sí solamente voy a exponerlo en la pizarra y los demás ya con diapositiva, hermano. Listo, hermano, está bien. Bien, como les comentaba, queridos compañeros, este tema nos va a abocar a un ámbito más que práctico, bastante teórico, bastante dogmático, si quieren hasta reflexivo. Este tema es bastante general debido a que, como ustedes saben, toda ciencia, todo saber, toda disciplina tiene un origen, todo tiene un inicio. Todo el aparato penal, todo el sistema penal, todo el proceso penal, el derecho penal que hoy día conocemos, tiene un inicio. Y este inicio justamente es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema se trata el derecho penal como medio de control social. Y bien, antes de poder, digamos, querer explicar todo lo que he tenido preparado para el día de hoy, me gustaría primero repasar algunos conceptos, ya que he visto necesario, ya que en algunas oportunidades he visto que lo llegan a confundir. Pueden llegar a creer que son sinónimos, piensan que son similares, pero la verdad es que tienen una clara diferencia. Son tres conceptos que vamos a tratar el día de hoy: derecho penal, poder punitivo y sistema penal, ¿no? Poder punitivo, sistema penal y derecho penal. El gráfico que voy a hacer a continuación lo había desarrollado en un artículo que hice, a ver, en un artículo que hice respecto a este tema, en el cual hablé respecto a cómo se diferencian y cómo es que estos conceptos interactúan entre ellos, cómo es que estos tres conceptos tratan y resumen muy bien el tema a tratar el día de hoy. Eh, se podría decir que es un círculo que tiene varias capas. Como ustedes saben, todo sistema, todo organismo, ya sea simple o ya sea complejo, tiene un núcleo. ¿Y cuál es la función del núcleo en cada sistema complejo, en cada sistema simple que ustedes pueden observar? El núcleo es la matriz, ¿no? El núcleo es la fuente de alimentación, el núcleo es el eje, el núcleo es lo que llamamos el que origina todo, el que va a habilitar todo el sistema, ya sea simple o complejo. Entonces, en el tema que nos aboca el día de hoy, el núcleo de todo es el poder punitivo. Posteriormente, la siguiente capa que vamos a pasar a analizar es el sistema penal. Y como última capa, la capa que tenemos en el exterior, la que podemos palpar, la que tenemos en nuestras manos, va a ser el derecho penal. A ver, un momento. Bien. ¿Qué es el poder punitivo? El poder punitivo, de manera genérica, de manera simplista, si quieren llamarlo, es aquella facultad que le pertenece, que se le ha sido otorgada al Estado
para que el Estado pueda ejercer su coerción, pueda ejercer su soberanía ante todos los ciudadanos. Esto es, señores, el poder punitivo de manera simple. Pero, ¿qué nos dicen las escuelas penales a través del tiempo? Como ustedes deben saber, todas las escuelas penales, desde el siglo XII que se instauró, de ahí en adelante, han ido construyendo su propio concepto de todas las definiciones que hoy día tenemos. Por su parte, las escuelas precursoras, se podría decir, como la escuela clásica, la escuela positiva, la escuela criminológica, han definido sus propios elementos y han dado un concepto de lo que para ellos en sus tiempos era el poder punitivo, que no es tan distante a lo que es el poder punitivo en nuestra actualidad, ¿no? Por su parte, la escuela clásica nos señala que el poder punitivo es aquel cese de facultad, cese de libertad que los ciudadanos le concedemos al Estado. Los ciudadanos concedemos una parte de nuestra libertad para que el Estado a cambio de ello nos retorne, nos regrese seguridad. Eso es lo que para la escuela clásica es el poder punitivo. La teoría que ellos construyen respecto al poder punitivo señalan que parte de la teoría del contrato social, ¿no? Que el hombre con el libre albedrío cede un poco de su libertad, cede sus derechos, los pone a voluntad, a potestad del Estado, para que el Estado, a cambio de esta libertad que las personas, los ciudadanos les estamos otorgando, nos otorguen seguridad, ¿no? Seguridad ciudadana, seguridad jurídica, seguridad en general. Este es el contrato social, el famoso contrato social. Señala también la escuela clásica que es el título de defensa que tiene el Estado, es decir, que ante cualquier tipo de amenaza, ante cualquier persona que quiera quebrantar con alguna conducta que no es tolerada, quiera quebrantar la armonía, quiera lesionar derechos, señala que efectivamente el poder punitivo es aquella facultad inherente que le va a permitir apresar, que le va a permitir ejercer todo su poder represivo sobre esta persona que ha afectado la tranquilidad, que ha afectado la paz en general. Entonces, esto es lo que significa el poder punitivo para la escuela clásica. Pero para la escuela positiva, a pesar que sabemos que la escuela clásica y la escuela positiva siempre han tenido matices muy diferentes respecto a la construcción de definiciones del derecho, en este punto concuerdan. En este punto, cuando intentan definir ambas escuelas el poder punitivo, concuerdan. Concuerdan en que el poder punitivo para la escuela positiva es el título de defensa que tiene el Estado. Es el eterno principio de justicia, señala la escuela positiva. ¿Qué quiere decir cuando dice que es el eterno principio de justicia? Que efectivamente el Estado nunca va a dejar, nunca va a permitir que efectivamente todo se salga de control, que las personas no respeten las normas. Entonces, para defenderse al Estado mismo y consecuentemente defender a todas las personas que habitan en él, va a tener que actuar como una fuerza. Y en esto es lo que se justifica en ello, ¿no? Se justifica en mantener la paz, como señala en la escuela positiva, en mantener la felicidad que habita en un Estado, y razón por la cual, para poder mantener todo en equilibrio, el Estado está habilitado y señala que es necesario que ejerza este poder represivo sobre las personas. Entonces, esto es para las escuelas penales, pero yéndonos un poco más actual, señala el maestro Raúl Zaffaroni, el poder punitivo en nuestra actualidad vendría a ser aquella facultad que tiene el Estado efectivamente para castigar, pero que el Estado moderno lo que ha hecho le ha cambiado el nombre. O sea, ya no le ha puesto poder punitivo, sino ius puniendi, que es lo mismo. Y por su traducción podemos ver que ius puniendi es el derecho de castigar. Como todos nosotros tenemos derechos, bien, el Estado también se ha otorgado a sí mismo un derecho, que es el derecho de castigar, el famoso ius puniendi. Entonces, ahora que hemos repasado el concepto de poder punitivo, una pregunta muy interesante sería, ¿cuándo surge el poder punitivo? ¿Cuándo nace? Y bien, nos podemos dar cuenta, y según las investigaciones que he podido realizar, el poder punitivo nace
al mismo tiempo que nace un Estado. Es decir, cuando un Estado se concibe como Estado, ya sea en cualquiera de sus modelos, como sabemos, hay estados autoritarios, estados de policía, y en el estado en el que nos encontramos es en un estado de derecho. Pero en todos los tipos de estado, desde su nacimiento y desde su formación, el poder punitivo nace al mismo tiempo que nace el Estado. Se conciben, se podría decir, de forma natural, de forma automática. ¿Y esto por qué? Porque si analizan un poco, se van a dar cuenta que cuando un Estado se origina, una de las primeras funciones, una de las primeras gestiones que hace es efectivamente controlar, crear normas, crear leyes para que todos los ciudadanos puedan respetarlas. Entonces, siendo esta una de las primeras gestiones que el Estado hace cuando nace, necesita apoyarse sí o sí de un poder. ¿Y qué poder es este? El poder punitivo. Bien, entonces pasamos a la siguiente capa, ya habiendo analizado qué es el poder punitivo y qué es el núcleo que alimenta todo este gráfico, es el núcleo que habilita que lo demás que voy a pasar a explicar puede existir. Sin el núcleo, sin el poder punitivo, esta es como la parte intrínseca que tiene, ¿no? La parte intrínseca de todo este gráfico vendría a ser el poder punitivo, ya que va a ser la fuente de alimentación. Vamos a pasar a conceptualizar qué es el sistema penal, que no es lo mismo que derecho penal. Por eso decía que vi necesario explicar estos términos, ya que lo voy a usar posteriormente, y que he visto que en algunas ocasiones se suele confundir, pero no. ¿Qué es el sistema penal entonces? El sistema penal es el conjunto de agencias, corporaciones, entidades, como deseen llamarlo, es el conjunto de agencias que coinciden en la cuestión criminal. ¿Qué quiere decir que son las agencias que coinciden en la cuestión criminal? Bueno, quiere decir de modo indirecto que hay agencias que no coinciden con la cuestión criminal. Efectivamente, ¿no? Tenemos los hospitales, los bancos, que nada tienen que ver con el aparato penal que conocemos. Pero en este caso, el caso que nos aboca, vamos a hablar de las agencias que sí coinciden con el derecho penal, con todo el aparato penal, ya que el sistema penal es el conjunto de todas estas agencias. A ver, hay agencias que son exclusivamente penales, que tienen un vínculo muy estrecho, que tienen un vínculo muy directo con el derecho penal. Agencias tales como el Ministerio Público, el Poder Judicial, los tribunales penales, el sistema penitenciario, el servicio de inteligencia, el servicio de policía, etcétera. Si se dan cuenta, estas entidades están muy vinculadas y tienen una cercanía bastante con el aparato penal, ya que son las fuerzas que por antonomasia sabemos que van a usar la fuerza preventiva y la fuerza represiva, ¿no? Son aquellas entidades que tienen la facultad, en su mayoría, de poder accionar directamente sobre el ciudadano y aplicar todo el sistema penal en él. Pero hay agencias que están un poco lejanas, pero que sin embargo tienen que ver aún con el derecho penal. Por ejemplo, los poderes del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo, que a través de decretos, a través de normas, de leyes, el legislativo y el ejecutivo se van a encargar de construir toda la teoría, se van a encargar de construir todo el aparato penal, todo el sistema penal, el código procesal penal que hoy conocemos y que podemos tener acceso a él. Bien, entonces, esto inmediatamente es lo que el sistema penal. Si queremos irnos un poco más lejos, también hay agencias, ¿no? Como los organismos internacionales, como la ONU, y ya por último, si desean, agencias que ya se encuentran lejos, pero que todavía tienen un poco de cercanía, los medios de comunicación, ya sea radial, televisiva, ya sea escrita, que tienen que ver con el derecho penal, ya que a través de estos medios de comunicación se van a poder transmitir las noticias, el día a día de la ola de criminalidad que puede aquejar en un determinado momento. Y bien, entonces esto es lo que vendría a ser el sistema penal
que se encuentra en la siguiente capa del núcleo, ¿no? Del poder punitivo. Y por último, en la superficie, en el exterior, tenemos al derecho penal, que como ya sabemos es de la ciencia, saber, disciplina, si desean llamarlo así, que se va a encargar del asunto criminal, del asunto penal. Se va a encargar del estudio y análisis de las leyes penales. Esto es lo que es el derecho penal. Y este gráfico lo hice en razón a que quería mantener un orden, ¿no? De qué es primero, qué se podría decir que es después y qué viene al final. En este caso, el poder punitivo, sin este núcleo, sin el poder punitivo, todo lo demás que les he explicado no, no se podría dar, ya que no hay una fuente de alimentación, ya que no hay una fuente de poder. Y en este caso, el sistema penal, recuérdenlo bien, va a ser el conjunto de agencias que de alguna u otra manera, ya sea en bajo, en mediano o en mayor grado, van a coincidir con la cuestión criminal. Sobre este punto, quisiera ver si tienen alguna pregunta para poder conversarlo, porque ya a partir de ahora ya voy a pasar a explicar con diapositiva. Si no, en todo caso, cualquier tipo de pregunta la pueden dejar para el final, no hay ningún inconveniente. Ahora sí, bien, me gustaría, por favor, quiero si se puede compartir las diapositivas que te pasé. Siguiente, a ver, por favor. Ese cuadro ya le explicamos, ¿va? Siguiente. Bien. Ya habiendo repasado algunos conceptos bastante importantes, bastante necesarios para poder explicar todo lo demás, vamos a pasar a analizar qué es lo que siempre se ha dicho, ¿no? De las teorías penales, de las teorías del control social. Bueno, pueden llamarlo de la teoría de la pena. En este caso, en este gráfico he resaltado las tres teorías más relevantes respecto a las teorías de la pena, que son la justificación, ¿no? Que es el discurso que presenta el Estado para poder ejercer penas sobre los ciudadanos. Y en resumen son tres teorías: la teoría de la prevención, la teoría de la expiación y la teoría mixta. Bien, en la teoría de la prevención nos vamos a dar cuenta que se divide en dos: en la teoría de la prevención general y la teoría de la prevención especial. En la teoría de la prevención general se identifica tradicionalmente con la intimidación, con la amenaza y la aplicación de penas que pueden infundir temor. En la teoría de la prevención general, lo que se quiere es infundir el temor a través de las penas, a través de las leyes penales, poner en claro que se van a dar severos castigos a aquellas personas que piensan delinquir. Mientras que, por su parte, la teoría de la prevención especial piensa un poco más adelante, ¿no? Piensa en que ya no tanto quizá amenazar, sino ya directamente apresarlo, para que esta persona que ha infringido la ley sea separada, sea en este caso alejada, para que no pueda volver a cometer delitos. Y al mismo tiempo darle un fin pedagógico, un fin informativo, ya que al tenerlo apresado a esta persona que ha cometido un delito, se le va a poder dar una lección, se podría decir. Esta escuela, esta teoría proviene de la escuela clásica, que la escuela clásica se caracteriza por ser una de las primeras en ir más o menos dando a conocer el futuro de los conceptos que hoy conocemos, ¿no? Como la prevención, la resocialización, la reinserción del reo, etcétera, ¿no? Y ya empezaban a darse cuenta que no simplemente basta con castigar y con dar un ejemplo a las personas, sino que al mismo tiempo podemos buscar un fin útil. Ya hablamos de la utilidad. Por su parte, la siguiente teoría, que es la teoría de la expiación, que comparte bastante tema con la teoría de la retribución. Esta teoría dice que la pena calma la irritación divina, calma la ira de los dioses.
ya que cuando una persona comete un delito, va a quebrantar la paz en un estado y al mismo tiempo va a poner iracundos a los dioses, ¿no? Esta escuela tiene bastante matices religiosos, tiene un corte bastante religioso, por eso que estas definiciones que ellos dan son muy apegadas, ¿no?, a la religión. Y señalan que se pone la pena simplemente para que los dioses, digamos, puedan aplacar su ira y no puedan infundir males sobre el Estado, ¿no? Y la teoría de la retribución, por su parte, es un poco más de lo mismo, pero quitando el hecho de que ya es para Dios, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Bueno, has cometido un delito, entonces es justo que seas pasible de una pena. Se tiene que retribuir de alguna manera. Sabemos, ¿no? Las típicas formas de punir primitivas, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la venganza de sangre, que tenían como fundamento la pena en el hecho de que únicamente se hace porque sí o sí tienes que tener un mal, ¿no? Si has infringido un mal, se te tiene que devolver con otro mal. Estas son las teorías que han servido para explicar, que han servido para fundamentar todo el aparato penal que hoy en día conocemos. Han servido para explicar el por qué es necesario castigar, el por qué es necesario infligir una pena. Y bueno, estas son las teorías que resumen prácticamente todo el tema, ¿no?, de los fines de la pena. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el control social en nuestros tiempos. Ya habiendo repasado lo que las escuelas dicen del fin de la pena, del control social, ahora nos importa y nos debería interesar cómo es que se aplica actualmente el control social en nuestros tiempos, ¿no? ¿Qué definición los juristas actuales le han otorgado al control social y cómo es que ha evolucionado? ¿Cómo ya dejó de ser simplemente un fin retributivo, un fin de venganza, a pasar a lo que es en la actualidad? Bien, el control social en la actualidad, el poder punitivo para poder controlar la conducta, para poder controlar la armonía de un Estado, ejerce su poder represivo de dos formas. La primera forma es la criminalización primaria y la segunda forma es la criminalización secundaria. Son dos conceptos que, si estudian este tema, lo van a encontrar por todas partes. La criminalización primaria y la secundaria. Entonces, estas dos formas son las dos únicas formas en las cuales el poder punitivo se expresa, se puede llegar a palpar. Por su parte, en la criminalización primaria tenemos a cuando se crean las leyes, cuando se crea un delito, cuando el legislador decide modificar o ampliar el Código Penal. Cuando crea leyes o cuando modifica, está criminalizando de forma primaria, está estableciendo las normas, está estableciendo las reglas del juego. Y la criminalización secundaria se da después de haber infringido ya estas normas, después de haberse cometido y haberse roto, ya directamente se apresa, ¿no? Se le dicta una prisión preventiva, se le arresta, se le lleva un proceso. Es cuando todo el aparato penal ya recae sobre aquella persona que ha infringido la ley. Entonces, tenemos dos conceptos, ¿no? La criminalización primaria, se crean las leyes, y la criminalización secundaria es cuando se va a ejercer este poder represivo sobre aquella persona que ha roto esta ley. Bien, este tema de la política criminal, cuando queremos hablar de control social, es, identifíquenlo como lo mismo, como sinónimo, ya que la política criminal es aquella función que va a hacer el Estado para poder de alguna forma controlar cualquier tipo de ola de criminalidad. En estos últimos 4 años, nuestro código penal y procesal penal, también he visto, ha sufrido una gran serie de modificaciones. Se ha ampliado, bueno,
se ha hecho un montón de cosas, como pueden haber visto. Ha aumentado su volumen, sin duda alguna. ¿Y esto a qué se debe? Una política criminal es, señores, cuando el Estado despliega actos estratégicos para poder frenar la ola de criminalidad. Esto es, se podría decir en resumen, o el deber ser del derecho, ¿no? Recuerden que existe el ser y el deber ser. El deber ser de la política criminal se resume en poder, eh, se resume en esto, ¿no? En poder tener toda esta serie de estrategias, de actos que van a poder frenar la ola de criminalidad. En todo momento, en todo cierto tiempo, siempre va a resaltar un mal social específico. Recuerdan que hace poco, bueno, hace un tiempo estuvo bastante sonado el tema de los feminicidios, ¿no? Los feminicidios estuvieron, digamos, en la prensa todo el tiempo. Posteriormente se hizo un poco más de hincapié en el tema de la corrupción, ¿no? De los hermanitos, los cuellos blancos, pero dense cuenta que en cada cierto tiempo aparece un nuevo mal social. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado frente a esta aparición? Tiene la función, tiene el deber de frenarlo. Y lo que el deber ser de la política criminal señala, tiene que arrancarlo de raíz, ¿no? Tiene que partir de un punto, identificar el problema, crear crear un tipo penal que esté acompañado de un estudio científico, estadístico, de cómo es que a mediano, a largo o a corto plazo va a tener efectos. No únicamente crear el tipo penal por crear. El problema, yo lo escuché del expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien señalaba que el Estado hace esto únicamente y no está haciendo política criminal por el hecho de que crear un delito no le va a costar ni un solo al Estado. Por el hecho de que aumentarle las penas, eliminar plazos de prescripción, crear delitos imprescriptibles, crear cualquier otro mecanismo de solución de conflictos que no sea el penal, no le cuesta ni un solo al Estado. Es por esta razón que lo hace. Pero lo que sí le cuesta, obviamente, bastante dinero es aumentar, ¿no? la educación, poner más policías, más luz en las calles, para frenar un poco la ola delictiva. El problema de esto, amigos, y por los cuales se los comento, es que no hay un estudio que respalde que elevarle las penas a los delitos efectivamente sirve para frenar la ola de delincuencia. No hay un estudio estadístico que diga que no. Bueno, si le ponemos más agravantes, si le aumentamos la pena, el delito va a bajar. Esto no pasa, esto no existe. Pero el Perú lo aplica únicamente por el hecho de que, bueno, ya se deben imaginar, ¿no? Tienen que hacer algo de alguna manera para que la sociedad no esté en expectativa, no esté, digamos, pidiendo que se haga justicia. Entonces, cuando el Estado hace esto, de alguna manera está calmando este hambre, está calmando esta aclamación que la sociedad le exige que haga, ¿no? Es por eso que lo hace. Pero como sabemos, se está haciendo de forma bastante desmedida. Y acá hay otros dos conceptos muy importantes. Hablamos de la criminalización y la sobrecriminalización. Bueno, ¿qué es la criminalización? Es crear un delito también, es crear un nuevo tipo penal. Y la sobrecriminalización es maximizar los efectos de ese delito, es aumentar la intensidad, ¿no? A través de la creación de agravantes, a través de aumentarle las penas. Y lo que se ha estado haciendo únicamente en el Perú, en vez de hacer una verdadera política criminal, es criminalizando y sobrecriminalizando. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Tiene un efecto negativo eh, para la sociedad en general. Esto lo pone porque va a crear inseguridad en las personas. Eh, Existen datos estadísticos que efectivamente los peruanos no nos sentimos seguros cuando salimos a las calles.
8 de cada 10 peruanos afirman que efectivamente siempre sienten la sensación que si salen a la calle les pueden robar. Entonces, al sentirse inseguros los ciudadanos y al entender que las soluciones que nos da el Estado, que es crear delitos, crear tipos penales, aumentar las penas, no funciona, la ciudadanía se va dando cuenta. Y el efecto nocivo de todo lo que les acabo de contar, que el Estado no esté aplicando una verdadera política criminal, sino únicamente esté creando delitos a diestra y siniestra, es que las personas empiecen a ver atractiva la idea de hacer justicia por propia mano. Es que las personas empiecen a hacer atractiva la idea de la autojusticia penal, ¿no? La autotutela. ¿Qué quiere decir? Bueno, si el Estado no va a intervenir, si el Estado va a apresar a una persona y al día siguiente o a las horas nomás lo va a liberar, bueno, entonces no llamamos a la policía. Recuerden solamente un tiempo atrás lo que pasaba con estas campañas violentas, ¿no? De chapa tu choro y déjalo paralítico, en esta comunidad no llevamos a la policía, si tenemos esto, te hacemos tal cosa, te rompemos las piernas. He visto tantos carteles, he visto, al menos acá en la ciudad en la que estoy, en Huacho, y todo el norte chico he visto bastantes carteles así, y me llama mucho la atención cada vez que vi un título nuevo. El tema es que efectivamente esto es un efecto nocivo, ya que las personas no pueden ser juez ni verdugo, ¿no? Esto va a incrementar de manera exponencial, si esto sigue así, el tema de más caos, ¿no? Más conflicto, digamos, más violencia. Y eso es lo menos que se quiere. Así que cuando hablamos de control social en nuestros tiempos, amigos, dense cuenta que en el Perú no se está haciendo una verdadera política criminal, ¿no? Lo que sería hacer una verdadera política criminal, no únicamente legislar, ¿no? Crear tipos penales, sino que apoyarse en otras disciplinas. Tenemos la sociología, la antropología, la estadística, que nos pueden dar datos útiles y poder descifrar poder identificar cómo es que un tipo penal va a tener efecto a largo, mediano o corto plazo. Por ejemplo, ¿sabían que existe el CONAPOC, que es el Congreso Nacional de Política Criminal? Si no me equivoco, el nombre es así. CONAPOC se llama, pueden buscarlo. Es una entidad que creó el Estado, es Consejo Nacional de Política Criminal. Este CONAPOC lo que hace, la función por la cual se creó, la razón por la cual se creó, es reunir a las cabezas de todas, digamos, las entidades que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con derecho penal, ¿no? Una cabeza del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Parlamento, del Policía de Interior, etcétera, a reunirlos. Así está, ustedes, si no me creen, pueden buscarlo, son sus fines, reunir a estas cabezas para que entre todos, ¿no? Puedan, digamos, debatir sobre qué mal social hay, bueno, y qué hacemos, ¿no? El fin del CONAPOC es darle al Estado planes de política criminal, es darle planes criminológicos. El gran problema del CONAPOC es que no está utilizando a los, digamos, a las personas idóneas para este tema, no está utilizando a criminólogos. Y el problema que señala el doctor Víctor Prado Saldarriaga, cuando él habló de este tema de la política criminal, señalaba que efectivamente hay un gran déficit de cultura criminológica en el Perú. No lo enseñan, a veces quizá lo toman así como referencia, pero no es que lo enseñan a nosotros los que estudiamos Derecho, no le enseñan con tampoco a los fiscales, mucho menos a los legisladores. Entonces, ¿qué respaldo va a haber si es que no está esta persona idónea, ¿no? Y bien, esto es en resumen el control social en nuestros tiempos, compañeros. Si hablamos de control social, hablamos de política criminal. Siguiente diapositiva, por favor. Este cuadro de acá yo lo quería dibujar, pero no me iba a salir creo tampoco igual. Y quizás no me iban a entender, así que de todas maneras yo había decidido ya que hacerlo así en gráficos para poder explicárselo. Ojo, este gráfico no me pertenece, este gráfico lo pueden encontrar en el libro Manual de Derecho Penal de maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Cito tanto a este autor porque para este tema me parece, la verdad, el mejor. Es uno de los precursores en este tema de crear
conceptos actuales sobre política criminal, sobre jus puniendi, sobre todo lo que les vengo hablando. Este gráfico, a ver, tiene 3 conceptos. Estos conceptos, el maestro quiere dar a entender cómo interactúan entre ellos. Por una parte tenemos en un extremo, en el extremo derecho de sus pantallas, bueno, no sé de qué lado lo estén viendo, pero en un extremo pueden diferenciar como a una isla, como una ciudad que está sobre el nivel del agua, ¿no? Está ahí, está aislada. Esta isla va a representar al Estado de Derecho. En el otro extremo, que está cerca de unas flechitas, eso lo que ven, amigos, son niveles de agua altos, niveles de aguas medios, niveles de aguas bajos y muy bajos. Estos niveles de agua van a representar al poder punitivo. Y esos rectángulos negros que pueden observar son diques. Diques o compuertas, si desean llamarlo, que suben, bajan, se cierran, se abren, depende a la voluntad. ¿Cómo interactúan estos conceptos? Bien, el maestro señala que esa isla se encuentra por arriba de las aguas del poder punitivo, ya que es una isla que representa al Estado de Derecho. Como ustedes sabrán, ¿no? Existen varios modelos de Estado, el Estado autoritario, el Estado de policía, el Estado de Derecho. En este caso, el Estado de Derecho es aquel Estado que respeta los derechos de las personas, que está sometido a pactos internacionales para velar por cada uno de los derechos de la persona, de los derechos fundamentales que cada uno tiene, de que pueda tener un debido proceso cuando es juzgada, de que el policía le informe de sus derechos, y un montón de garantías, un montón de recaudos y principios. ¿Para qué? El Estado de Derecho sirve para eso, ¿no? Para poder protegernos de cualquier tipo de arbitrariedad o abuso de poder que el Estado pueda querer intentar, ¿no? Por ejemplo, ahora, si el Estado quiere intentar, si al presidente se le intenta mandar a Piero Vilches a la cárcel porque le cae mal, obviamente no va a poder. Hay bastantes principios, bastantes garantías que se lo van a impedir. Esto es lo que hace el Estado de Derecho, ¿no? Mantiene a una persona con todos los derechos y garantías para que no pueda ser víctima del poder abusivo del Estado o del poder punitivo. Y señala que esta isla está flotando, está sobre el agua porque efectivamente es una isla que representa el Estado de Derecho y que no está, se podría decir, sumergida, no está hundida, porque los diques que representan al derecho penal tienen una función contenedora, tienen una función represiva, tienen una función de no dejar pasar más cantidad de agua y únicamente dejar pasar la necesaria, ya que el poder punitivo a través de sus aguas siempre está en constante pulsación, siempre está en constante contracción, eh, queriendo tratar de, digamos, hacer pasar más agua para quizás cometer arbitrariedad. Pero lo único que se le impide es el derecho penal. Así que la función, la doble función que tiene el derecho penal en este sentido es la de servir como una herramienta contenedora, como una herramienta eh, restrictiva de estos niveles de agua. ¿Y por qué deja pasar un poco de agua, ¿no? ¿Por qué deja pasar pocos niveles de agua? Como ustedes sabrán, para hacer las medidas coercitivas que conocemos como la comparecencia simple, la restringida, impedimento de salida del país, prisión preventiva, para detener a una persona, el Estado necesita un poco, una fracción muy pequeña de este poder punitivo. Es indispensable en mediana medida. Y el derecho penal se encarga de siempre tratar de dejar pasar la necesaria. Imagínense que estos diques se abrieran, no existieran, ¿no? Siglo XIV, siglo XV. Lo que pasaría es que las aguas del poder punitivo terminarían por inundarlo, terminarían por sumergirlo. Y nos estaríamos viendo escenarios como el juicio que sufrió Cristo, ¿no? Un juicio totalmente arbitrario. Todos los mártires, los precursores que conocemos, han sido víctimas de este poder arbitrario. Filósofos, mártires bueno, conocemos, han sufrido de la arbitrariedad del Estado. En un tiempo
en algunas ponencias lo he explicado, quizá no debemos juzgarlo a estas alturas, porque no eran nuestros tiempos, pero hubo un tiempo en el cual se creó un compendium penal real para tratar de juzgar a las mujeres que parezcan brujas. Tratar de, digamos, detectarlas y esto, porque hay bastante controversia sobre este tema, pero lo que hacían efectivamente era esto, ¿no? Cuando no existe un derecho penal que nos pueda otorgar garantías y principios, el poder punitivo va a hacer lo que quiere. El poder punitivo va a justificar delitos, va a justificar, como le expliqué hace poco, lo de las brujas, discursos absurdos para poder tener su poder al máximo. Pero no, en estos tiempos, gracias a toda la lucha de los mártires, a toda la lucha de las guerras y a los pactos internacionales que hoy en día tenemos, para el poder punitivo es, bueno, imposible hacer esto, ya que tenemos un derecho penal protector, tenemos un derecho procesal penal también que cuenta con garantías, cuenta con plazos, cuenta con principios, ¿no? Que en conjunto van a tener la función de brindarnos seguridad a todos. Bien, esto sería todo por hoy. Quería agradecerles nuevamente por permitirme compartir el espacio con ustedes y bueno, gracias por su atención. Excelente, Leo, gracias por la excelente disertación que nos has brindado el día de hoy, bastante claro. Agradecerte por ello y bueno, de ser el caso, alguien tenga alguna pregunta, la puede formular por el chat o en todo caso puede levantar la mano a efectos de que se le conceda el uso de la palabra para que formule su pregunta. Bien, así que vamos a dar algunos segundos a efectos de ver si es que alguien desea formular una pregunta. Sin perjuicio de ello, agradecerte nuevamente, Leo, por la excelente disertación que nos has compartido el día de hoy. Bastante claro, bastante entendible y práctico también la intervención que nos has brindado el día de hoy, estimado amigo Leo. Gracias a ustedes por la atención. Gracias. Muy bien, no, al parecer no hay preguntas. Entiendo que todo ha quedado bastante claro, así que damos por culminada la primera sesión a cargo de nuestro amigo Leo y agradeciéndole por habernos compartido este tema tan importante. Muchas gracias, Leo, y bueno, en unos minutos vamos a empezar también con la participación de nuestro compañero Renzo Córdoba. Y vamos a esperar unos minutos y empezamos con la ponencia de Renzo.